Go northwest, back the way you came in on. Back the way you came. They're right in the middle of the wash. Right. Abajo. Siete hasta abajo. Vamos atrás. Border Patrol agents are currently tracking a group of 12 suspected illegal immigrants thought to be just a few miles from us here. ¿Qué hacen ahí? Párense. Párense. El desierto y un río seco marcan el límite entre dos mundos. De un lado, el próspero Estados Unidos. Del otro, México, un país casi sin estado. $3.200 kilómetros de frontera comparten México y Estados Unidos. Son 29 pasos fronterizos por donde se realizan casi 50 millones de cruces legales por año. Otros 10 millones de cruces son de indocumentados. Vienen del interior de México, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Además de los guardias, cada auto es escaneado y decenas de robots de vigilancia monitorean cada centímetro. La frontera está celosamente vigilada. Más allá del centro urbano, una valla interminable separa a los dos países. Coming. I see somebody walking out there now, yeah. Out there by number 6. There's 3 of them. Oh, yeah, okay. Yeah, they're actually legal. There they are right there. There's 4 of them. They would have crossed. They would have crossed out going up. La ruta del migrante centroamericano es un infierno que no termina nunca. En su camino a Estados Unidos, son acechados por las maras, los policías corruptos, los traficantes, los secuestradores express y los delincuentes comunes. On the Mexican side, targets and agents on the U.S. with advocates claim the suspected smugglers and rock throwers are not the only. Say this may just be a symptom of a much bigger problem. Si logró evitar la muerte en el trayecto de ida, nada le asegura que en Estados Unidos le irá mejor. Es común que un sin papeles trabaje, desarrolle una vida familiar y hasta tenga hijos norteamericanos, pero aún luego de décadas de vivir en Estados Unidos, nada lo salvará de la deportación si lo encuentra la migra, la patrulla fronteriza. Estamos en un barrio de las afueras de Ciudad Juárez. Esta es la valla que separa a México de Estados Unidos. Como ustedes verán, llega hasta este lugar por la noche. Mucha gente atraviesa por esta zona, evitando los controles del Border Patrol de la Guardia Fronteriza, que como ustedes ven se ubica allí, y también controla vía aérea el cruce en esta zona. El camino de vuelta puede ser tan nefasto como el de ida. Immigration reform was the hot topic among GOP presidential candidates. They blasted President Obama for not protecting the border and said the flow of illegal immigrants into the U.S. must be stopped. Until we get that border secure, it's not going to stop. It's like a serious wound. You want to staunch the flow, and that's not what's happening in this country. The border needs to be secured. There needs to be an expanded guest worker program so people can move in and out and support their family, but do it in a legal way. I don't think this administration is serious about border security or serious about protecting working men and women. We must insist on assimilation. Immigration without assimilation is an invasion. We need to tell folks who want to come here, they need to come here legally. They need to learn English, adopt our values, roll up their sleeves, and get to work.
Juárez fue históricamente el prostíbulo y el casino de los soldados yanquis estacionados en la base militar de Fort Bliss. Aquí llegaban a gastar sus dólares durante los días francos para volver a Texas borrachos y con sífilis. El tiempo lo convirtió en territorio hostil. El contrabando de todo tipo era la única industria próspera. El propio Al Capone hizo negocios durante la ley seca metiendo aguardiente mexicano en territorio norteamericano. Juárez siempre fue un lugar de paso para quien estaba de salida. La música de Juan Gabriel, el ídolo de la ciudad, hijo pródigo de Juárez, suena en cada esquina. Sus canciones románticas se mezclan con los narcocorridos, el género musical de la narcocultura. La narcocultura fue el aporte simbólico del crimen a la identidad de una ciudad. De Juárez salió Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes, te llamaban el Señor de los Cielos porque utilizaba una flotilla de cerca de 30 aviones jet para transportar las drogas ilegalmente. Nos están reportando un cuerpo envuelto en una cobija, lo que se le atribuye más que nada al crimen organizado. Durante años Juárez fue considerada la ciudad más violenta del mundo. En una espiral de violencia, la ciudad de 2 millones de habitantes vio morir a 1.800 personas en el año 2008. El número creció a 2.500 en el 2009 y vivió su pico en el 2010 con 3.500 cadáveres en las calles, 10 muertes violentas por día. 400 secuestros anuales, 8.000 comerciantes extorsionados, una combinación que generó que 300.000 habitantes abandonen la ciudad. En la frontera tal vez los migrantes no cruzaban, pero las drogas sí. Para muchos jóvenes juarenses, el único futuro posible consistió en arriesgar la vida en una pandilla haciendo el trabajo sucio del tráfico de drogas, armas y personas. Usted sabe, somos vecinos de los Estados Unidos, es la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, que es el gran consumidor, y indudablemente que el narcotráfico es la actividad central, que de ella derivan actividades como el secuestro, como la extorsión, como el robo de vehículos, como el contrabando, el paso de indocumentados, la piratería. Todo este tipo de delitos son accesorios al propio narcotráfico. Y son delitos que genera que se hagan bandas, que se hagan grupos de delincuentes y que lamentablemente generan violencia. Son asuntos que ellos dirimen sus controversias con la violencia, la competencia es con la violencia, y como son organizaciones muy poderosas de dinero, llegan a tener inclusive la osadía de enfrentarse a la propia autoridad y, como en el caso de Ciudad Juárez, doblegar y poner de rodillas prácticamente a la autoridad. ¿Qué relación existe entre el incremento de los homicidios en Juárez y el narcotráfico? Yo creo que es una relación que no se puede negar. Es una relación que no se puede negar, que desde el momento en el que se rompen los vínculos entre las organizaciones mismas, desde el momento en el que se olvidan aquellos famosos códigos o reglas no escritas que había entre las organizaciones criminales de no involucrarse con las familias ni con los hijos, desde ese momento tenemos el incremento. Pudimos ver que en un inicio simplemente la persona desaparecía, que posteriormente la persona desaparecía y después su cuerpo era localizado envuelto en cobijas en las afueras de la ciudad, después dentro de la zona urbana. Entonces fuimos viendo cómo iba escalando la violencia a pasar a las ejecuciones en público, a pasar en las ejecuciones de vehículo a vehículo, en lugares como en restaurantes, con víctimas inocentes, cómo fueron
atacándolos con sus parejas, cómo fueron atacándolos con sus hijos. Tuvimos más de 9,000 homicidios en 3 años y eran homicidios relacionados con crimen organizado. Nos dio ahora sí, el mote de la ciudad más violenta del mundo. Morían más personas aquí en Ciudad Juárez que en la guerra en Afganistán. La característica es la violencia extrema del asesinato. Definitivamente. No son homicidios que se cometan por medios convencionales, por así decirlo. No es que lleguen y sea un disparo. No, llegan y son 70, 80 disparos en contra de una misma persona, en contra de su vehículo, en contra de su vivienda, en contra de su familia. Casos en los que han muerto niños, incluso que van acompañados de sus padres. Obviamente causa temor. Decenas de crímenes aberrantes contra ciudadanos comunes y los ajustes de cuentas entre pandillas hablan de la convivencia entre los criminales y las autoridades políticas. Esos nexos alcanzaron un punto inimaginable con la tragedia de Ayotzinapa, cuando un grupo de 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos luego de una marcha en la que justamente se protestaba por otros compañeros asesinados. Los detalles son aterradores y dolorosos. Los 43 estudiantes desaparecidos hace 41 días en Iguala, Guerrero, fueron asesinados, esto de acuerdo a la versión difundida por el gobierno mexicano. Te estoy grabando, cabrón, apunta, te estoy grabando. Que te vean. Bonitos se ven, matando estudiantes. Míralo, para eso si eres bueno, para apuntar, cabrón. Ojalá ya si fueras con los narcos. La incapacidad de las autoridades mexicanas para encontrar a los 43 estudiantes que fueron secuestrados en Iguala ha provocado no solo protestas en varias ciudades del país y solidaridad en el mundo entero. Hoy también se conoció un video en el que durante una reunión el padre de uno de los desaparecidos le dice al presidente Enrique Peña Nieto que considere su renuncia por la falta de resultados. Queremos justicia. Si alguien la vida de Guerrero Blanco en su momento es culpable, y si usted no actúa, también va a ser culpable. Ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos con la última instancia como mexicanos exigiéndole a usted como presidente respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos. La agonía es larga. Si usted veía el enojo de cada uno de los padres y la desesperación, no creo que a partir de ese día usted también pueda dormir tranquilo. Los cuerpos de los 43 estudiantes los arrojaron al basurero. Después de un año de la tragedia, solo se identificó un cadáver y el propio Estado mexicano reconoció que existen 25.000 desaparecidos en el país. El 90% de los casos nunca se resuelven. No nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Yo trabajaba de las 4 de la tarde a 12 de la noche. No era nomás que desde que llegaba a ir a tomar un muerto por un lado, otro por otro lado. Y a veces hubo en algunos hospitales que llegaban a rematar hasta dentro del hospital. Aquí a nuestra derecha estaba un campo algodonero. Se le llamaba campo algodonero porque donde sembraban el algodón, que es tradición de aquí de Ciudad Juárez, la siembra de algodón. En este lugar se encontraron 7 cadáveres juntos. Y esos 7 cadáveres que encontraron allí fue el que hizo que se explotara más la cuestión del llamamiento de los femicidios, porque fueron 7 jóvenes las que encontraron ahí muertas, de las cuales algunas estaban mutiladas. Los crímenes de género de Juárez llamaron la atención de todo el mundo, que vio cómo en la ciudad nacía una nueva forma de matar y de morir. Entre el 2008 y el 2011, unas 700 mujeres fueron asesinadas en Juárez por el solo hecho de ser mujeres, es decir, que la estadística las contó como víctimas de crimen de género, diferenciados de los hechos delictuales comunes o pasionales. En Juárez,
los crímenes contra mujeres llevaron macabras marcas de autor. En los casos de homicidio sexual, estamos hablando de que la más común manera de privarlas de la vida o es por estrangulamiento manual o mecánico o es con arma blanca, con algún cuchillo. ¿Por qué? Porque es más personal. Más allá de esa cuestión de que dicen que el arma blanca, que el cuchillo es una sustitución del miembro del agresor, no, es porque es personal, es porque requiere de más contacto, de mayor cercanía con la víctima. Eso estaba pensando, no es lo mismo pegarle un tiro a una persona que una cuchillada. Imagino yo que un homicida ahí define mucho un perfil, ¿no es cierto? Sí, ya ahí nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, en casos de homicidios de mujeres donde se utilizan armas de fuego, difícilmente estamos hablando de un homicidio sexual, porque no requiere de esa cercanía, no requiere de esa intimidad, por así decirlo, para llevar a cabo el homicidio. Pero, digamos, la característica del crimen organizado es la violencia con la cual produce el homicidio. ¿Violencia extrema? Violencia extrema, Violencia o sea, extrema, desmembrar un cuerpo. Y algo muy interesante, o sea, realmente se trata de impactar, se trata de causar o infundir temor en dos partes, en el contrario, en el enemigo, pero también de infundir temor en la autoridad. Si se identifica un caso como que es de crimen organizado, los investigadores van a tener más tacto, más temor, siendo realistas, para manejarlo. Llamo flor del río y quiero crecer en un mundo donde sea un orgullo ser mujer. Las mujeres asesinadas en Juárez tenían algo en común. Eran jóvenes, habían sido víctimas de violencia sexual aberrante, vivían en hogares conflictivos y trabajaban en las maquiladoras, esas enormes naves industriales que se implantaron en la región en los años 80 y florecieron en los 90, luego del Tratado de Libre Comercio que México firmó con Estados Unidos y Canadá. Queremos ser escuchadas, queremos a nuestras hijas. ¿Sí? Ellos reciben su sueldo, reciben su dinero, pero no hacen nada, los de la policía no hacen nada. Los feminicidios en Ciudad Juárez son hechos trágicos para todo el Estado mexicano. Pedimos perdón. Nos encontramos en un momento bastante interesante y fuerte, porque finalmente para nosotras, como organizaciones defensoras y del trabajo que realizamos aquí en el equipo de Red Mesa de Mujeres, confirma lo que habíamos dicho de muchos años atrás, ¿no? La existencia de crímenes de odio. Se llegó a decir años atrás que el feminicidio era un mito, una leyenda en Juárez, y el hecho que podamos estar en un tribunal local acreditando y probando cosas ante un juzgado, me parece que le da mucha firmeza a este hecho. No significa que las desapariciones de Juárez todas estén referidas a asuntos de trata, pero lo que sí significa es que se puede acreditar que hay participación de diversos integrantes de diversos órdenes de gobierno en el conocimiento de la existencia de estos crímenes, de protección de policías municipales que daban protección a esta banda de crimen de aquí de la ciudad, y también conocimiento de integrantes de Policía Federal y miembros del ejército, integrantes como consumidores también de servicios, de mujeres que estaban siendo explotadas en contra de su voluntad, incluso en casos de seguridad. Este es uno de los 5 cruces internacionales que tiene Ciudad Juárez con El Paso, Texas, Estados Unidos. Allí vemos uno de los reclamos de las mujeres asesinadas aquí en Ciudad Juárez, justicia. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Uno de los puntos de la campaña de Donald Trump es la construcción de un gran muro que separe definitivamente a Estados Unidos de México. ¿Qué opinión le merece una propuesta de esa naturaleza? Aparte de que el señor Trump está loco, no creo yo que es una propuesta sana de que
va a mejorar la seguridad. Si hace algo, va a ser un símbolo de separación y un símbolo de que nosotros como fronterizos no queremos ese reconocimiento de que alguien que no vive, que no ha vivido, que no entiende, que no quiere entender, haga una propuesta ofensiva, no nomás para los mexicanos, pero también para nosotros que vivimos en esta frontera, y que nada más va a traer desentendimiento entre dos países que realmente debían de estar cooperando. Durante años el Partido Republicano se opuso sistemáticamente a aprobar una reforma migratoria que protegiera a los millones de indocumentados que viven, trabajan y tienen hijos en los Estados Unidos. What we're trying. We agree that we need to pass comprehensive immigration reform. At the same time, you have a power to stop deportation for all. Actually, I don't, and that's why we're here. Okay. Thank you. All right. What I'd like to do. No, don't worry about it, guys. Okay, let me finish. Let me. How about these guys don't need to go. Let me finish. I respect the passion of these young people because they feel deeply about the concerns for their families. Now, what you need to know when I'm speaking as President of the United States, and I come to this community, is that if, in fact, I could solve all these problems without passing laws in Congress, then I would do so. But we're also a nation of laws. That's part of our tradition. And so the easy way out is to try to yell and pretend like I can do something by violating our laws. And what I'm proposing is the harder path, which is to use our democratic processes to achieve the same goal that you want to achieve. But it won't be as easy as just shouting. It requires us lobbying and getting it done. Tenía viviendo casi 25 años, sí. Fui taxista y después me dediqué a la construcción, sí. Self employment, ¿verdad? Trabajando por mi cuenta. En Estados Unidos viven 11 millones de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano. Muchos hace años que viven en Estados Unidos sin papeles, con la amenaza de deportación sobre sus espaldas. Carlos fue deportado esta misma semana. A mí me agarraron en Tucson y he pasado por Arizona y Nuevo México y terminé aquí en El Paso y me deportaron acá para Juárez. Depende de la gente, ¿verdad? Tu proceso, cuál tan largo sea, puede pasar desde un mes, mes y medio, 2 meses en cada centro de detención. Sí, te van cambiando de Tucson a Phoenix, de Phoenix a Nuevo México. En Nuevo México hay 2 centros de detención y de ahí te bajan para acá, para Juárez, o te pueden llevar para Texas, sí, para otras cárceles de Texas. Ahorita estoy en esas cosas de volver a ver qué va a hacer uno de nuevo, ¿verdad? Empezar de nuevo, sí. ¿Acá o allá? No, pues aquí o allá, donde... Ante la firme negativa de la oposición en el Congreso, Obama en 2014 dictó un decreto para proteger de la deportación a aquellos inmigrantes que llevaran viviendo en el país más de 5 años. La amnistía alcanzaba a 5 millones de personas, pero no pudo ser. Esta semana un tribunal de Texas presentó una cautelar para suspender las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. Just finding out now that in a 2-1 decision, the Fifth Circuit U.S. Circuit Court of Appeals has ruled against the administration's executive action. En El Paso, Estados Unidos, la vida es diferente. El sueño de un estándar de vida americano es posible, pero solo para los americanos. Los mexicanos instalados de este lado de la valla suelen tener empleos precarios o trabajan en las áreas de servicios, gastronomía, o directamente se las arreglan como pueden en el sinuoso mundo de la economía informal. ¿Qué te gusta más, El Paso o Juárez? Sí, yo nací aquí, pero vivo en Juárez.
Allá rinde muy... Es que aquí los sueldos son bajos. Ahí van a perder en Juárez. O sea, ganas unos 60 bolas aquí, allá son arriba de 1,000 pesos. Bueno, ¿cómo va? Bien, más o menos. ¿Tú vives en Ciudad Juárez y vienes aquí al Paso? Sí, venimos todos a buscar empleo aquí en esta esquina, porque aquí es donde un punto donde viene la gente, los contratistas, y nos agarran para ir a trabajar. Y es poco el empleo que hay ahorita, por lo que ven, estamos casi todos aquí. Si podrá ver ahí, estamos aquí. Cuando se acerca un carro, todos vamos y decimos, no, que ¿cuántos quieren para trabajar? ¿Cuánto se puede ganar en un día de trabajo aquí en El Paso? Depende de las personas que quieran. En veces te dan 60, 70 dólares, incluso suben hasta 100. ¿En un día? En un día. ¿Y eso es buen dinero? Es buen dinero. Si lo comparan en moneda nacional mexicana, pues ya son 100 dólares, son 1,600 pesos. ¿Y qué tipo de trabajos hacen aquí? Aquí pues hay de todo. Tú sabes, Estados Unidos tiene muchas industrias, ¿verdad? Todo lo que... Aquí hay mucha construcción, aquí en El Paso, es El Paso, Texas, aquí hay mucha construcción, pero no, como está acusado, también está pegado Nuevo México, hay mucho, también ahí se construye pues, pero trabajamos toda esta gente que ves aquí, más o menos debe haber unas 2,000 personas desde la mañana, empiezan a trabajar desde las 4 de la mañana, hacemos los edificios, todo lo que se ve aquí, cuando falta mano de obra, vienen por la gente aquí y se la llevan a trabajar y te pagan a 10 dólares la hora, Ajá. o 11, Juárez. ¿De dónde eres? Yo soy de Zacatecas, pero desde los 16, 17 años ya andaba trabajando aquí, sin papeles, claro está, porque estaba lleno de trabajo. Y ahorita hay muy poco, y en esos años estaba llenísimo aquí de trabajo. Todo Estados Unidos estaba lleno de trabajo. Ahorita todo Estados Unidos se vino para abajo el trabajo. Por ejemplo, simple y sencillamente, si vives allá, te gusta lo de aquí. Ropa, ponle que la costumbre no, porque allá es una costumbre completamente diferente a la de nosotros, el mexicano. Pero si vives aquí, te tienes que hacer más poco a poquito al modo de aquí, al modo de vivir. Allá se divierte uno mucho y aquí casi no, pero te tienes que acostumbrar a la manera de vivir de Estados Unidos. On the Mexican side, targets and agents on the U.S., with its advocates claim the suspected smugglers and rock throwers are not the only. Say this may just be a symptom of a much bigger problem. Si logró evitar la muerte en el trayecto de ida, nada le asegura que en Estados Unidos le irá mejor. Es común que un sin papeles trabaje, desarrolle una vida familiar y hasta tenga hijos norteamericanos, pero aún luego de décadas de vivir en Estados Unidos, nada lo salvará de la deportación si lo encuentra la migra, la patrulla fronteriza. Estamos en un barrio de las afueras. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Párense, párense. El desierto y un río seco marcan el límite entre dos mundos. De un lado, el próspero Estados Unidos. Del otro, México, un país casi sin Estado. ...3.200 kilómetros de frontera comparten México y Estados Unidos. Son 29 pasos fronterizos por donde se realizan casi 50 millones de cruces legales por año. Otros 10 millones de cruces son de indocumentados. Vienen del interior.
Go northwest, back the way you came in, back the way you came. They're right in the middle of the wash. Right? ¡Abajo! ¡Siéntate abajo! Vamos atrás. Border Patrol agents are currently tracking a group of 12 suspected illegal immigrants thought to be just a few miles from us here. They would have crossed out going up. La ruta del migrante centroamericano es un infierno que no termina nunca. En su camino a Estados Unidos son acechados por las maras, los policías corruptos, los traficantes, los secuestradores express y los delincuentes comunes. De México, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Además de los guardias, cada auto es escaneado y decenas de robots de vigilancia monitorean cada centímetro. La frontera está celosamente vigilada. Más allá del centro urbano, una valla interminable separa a los dos países. Coming. Oh, I see somebody walking out there now, yeah. Out there by number 6. There's 3 of them. Oh, yeah, okay. Yeah, they're actually legal. There they are right there. There's 4 of them. They would have crossed.